Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de venta que estamos desarrollando aquí en Java. Bien, donde me encuentro en la vista cliente, vista que vamos a utilizar para poder registrar nuestros clientes en nuestro sistema punto de venta, donde en este momento nosotros estamos creando los procedimientos para poder insertar esa información en sus respectivas tablas. O sea, que la información de nuestro cliente la vamos a insertar en dos tablas relacionadas que tenemos en nuestras bases de datos, donde en este momento nosotros agregamos el siguiente checkbox para poder indicar si a este cliente que nosotros vamos a registrar le vamos a proporcionar un crédito o no le vamos a proporcionar ningún crédito. Si el checkbox está seleccionado es porque le vamos a proporcionar crédito a este cliente, pero si no está seleccionado es porque no le vamos a proporcionar ningún crédito a este cliente. Bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior y para esto pasemos a NetBeans, donde me encuentro en el método que estamos utilizando para poder hacer estos procedimientos de insertar esa información. Bien, tengo deshabilitado el try catch porque todavía no estamos utilizando el try catch. Bien, voy a habilitar la siguiente línea de código porque tenemos que crear la siguiente clase, la clase calendario, clase que vamos a utilizar para poder obtener la fecha del sistema. Y esto significa que vamos a crear esa clase en el paquete de librería, clic derecho, nuevo, Java Class, calendario, finish. Bien, tenemos la siguiente clase. Ahora a esta clase voy a crearle unos atributos que serán privados. Vamos a crear un objeto de la clase DayFormat. Vamos a importar la librería. Voy a crear un objeto de la siguiente clase y lo vamos a inicializar. Vamos a crear un objeto de la clase calendar. Bueno, tenemos que importar la librería, bien, pero a ese objeto lo vamos a inicializar con la instancia de la siguiente clase. Hay que importar la librería, bien. Me marca un error porque no están inicializadas y como yo le estoy colocando la palabra final, y si nosotros le colocamos la palabra final, por ley tenemos que inicializar estas variables para que contengan su dato final. Bien. Ahora dentro del método constructor voy a crear un switch para poder obtener datos del siguiente objeto que está siendo inicializado con la siguiente clase y objeto de la clase calendar. Vamos a invocar al método get para poder obtener un dato. Luego vamos a colocar la clase calendar y vamos a invocar a la siguiente propiedad o a la siguiente constante para que nos devuelva un dato, y el dato que nos va a devolver es un dato de tipo entero, y aquí vamos a evaluar ese dato de tipo entero. Si nosotros obtenemos el valor de 0 es porque el dato que estamos obteniendo de la clase calendar y de la siguiente constante es el dato AM, y por este motivo a esta variable de tipo string la vamos a inicializar con el siguiente dato AM. Pero si obtenemos el valor de 1 es porque estamos obteniendo PM y vamos a inicializar la siguiente variable de tipo string con el siguiente dato PM. Bien. Ahora voy a colocar el siguiente objeto, el objeto DayFormat. Voy a asignarle la instancia a la siguiente clase. Vamos a importar la librería. Ahora a esta clase en el método constructor o dentro de sus paréntesis vamos a colocar lo siguiente porque vamos a obtener el día de la información que vamos a obtener del siguiente objeto que está siendo inicializado con la siguiente clase que nos va a devolver la información de la fecha actual de nuestro sistema. Y con esta clase lo que haremos será formatear esa información para poder obtener el día. Bien, este objeto contiene esa información. Luego a la siguiente variable de tipo string vamos a asignarle el siguiente objeto que contiene el patrón que vamos a utilizar para poder formatear y obtener el día de la fecha del sistema. Luego invocamos al siguiente método, al método format, para poder obtener esa información de acuerdo a nuestro formato y de la información que contenga el siguiente objeto que contiene el calendario o la fecha
de nuestro sistema y obtenemos el día de acuerdo a nuestro formato y lo almacenamos en la siguiente variable. Bien, de igual manera haremos para poder obtener el mes y el año, donde voy a colocar los siguientes objetos. Bien, para poder obtener el mes, el año, la fecha completa, las horas con los minutos y los milisegundos. Ahora justamente aquí vamos a colocar hora y vamos a proporcionarle la hora y vamos a proporcionarle la siguiente variable. Vamos a concatenar esta variable que va a contener bien AM o PM. Genial. Y aquí estamos obteniendo la fecha completa del sistema. Ahora lo que haremos será retornar esta información que estén en estos elementos o en estos atributos, pero vamos a utilizar los métodos get. Con la tecla Alt y la tecla Insert, seleccionemos Get y Set. Bueno, solo vamos a seleccionar Get, o podemos hacer lo siguiente: clic derecho, insertar código, seleccionemos Get porque solo vamos a retornar datos. Vamos a seleccionar todos los elementos, pero vamos a deseleccionar este elemento, el objeto calendario, el objeto day y el objeto forma. Solo vamos a seleccionar año, mes, hora, fecha y día. Generar. Bien, tenemos los siguientes métodos para poder retornar la información que estén en estos elementos. Ahora pasemos a cliente View Model. Vamos a importar la librería donde se encuentra esa clase. Correcto, ya no tenemos código en rojo. Ahora vamos a continuar creando el procedimiento para poder insertar la información en nuestra tabla de clientes. Vamos a colocar el siguiente objeto. Pueden observar el siguiente objeto que está siendo inicializado justamente aquí. Bueno, yo aquí tengo el siguiente comentario porque tenía que haber verificado la columna fecha. Voy a eliminarlo. Ahora tenemos el primer procedimiento para poder insertar nuestros datos a una tabla. Procedimiento que va a evaluar nuestro procedimiento de transacción. Ahora, con este objeto vamos a invocar a un método que nos proporciona esa clase, el método insert, método que vamos a utilizar para poder insertar datos a nuestra tabla. Ahora, a este método hay que pasarle un parámetro. El primer parámetro es la conexión y la conexión nos está proporcionando este método. Bien, luego tenemos que pasarle un segundo parámetro que es la query que vamos a utilizar para poder insertar datos a nuestra tabla. Query que contiene la siguiente variable SQL cliente. Pueden observar la siguiente query o la siguiente cadena de texto. El tercer parámetro es una clase. Vamos a importar la librería, que es una clase que nos proporciona la librería Apache para poder crear nuestras columnas, nuestras listas de acuerdo a la siguiente información y de acuerdo a la información que nosotros tenemos en el siguiente objeto, que también tenemos que pasarle un cuarto parámetro que contiene un array, y nuestro array o nuestro arreglo contiene la siguiente información que nosotros vamos a insertar en nuestras columnas que tenemos en nuestras tablas que están en nuestra base de datos. Bien, ya tenemos el primer procedimiento de insertar información en nuestra respectiva tabla, en la tabla de clientes. Ahora vamos a crear el otro procedimiento para poder insertar datos a la tabla de reportes clientes, donde voy a crear una variable de tipo string llamada SQL report, que va a contener la query que vamos a utilizar para poder insertar datos a la tabla de reportes cliente. Le asigné la siguiente cadena de texto: insert into el nombre de la tabla, abrí paréntesis, y dentro de los paréntesis he colocado los nombres de las columnas, y lo que haré será verificar porque tengo problemas con los nombres de las columnas. Tengo la primera columna, fecha deuda, voy a copiar el nombre y voy a pegarlo. Bien, lo que haré será pausar el video para poder rectificar los nombres de estas columnas con los nombres de las columnas que están en la tabla que está en la base de datos.
Muy bien, he rectificado el nombre de las columnas. Tengo deuda actual, fecha deuda, último pago, fecha pago, ticket y fecha límite. Y luego tengo ID cliente. Bien, ahora son 7 columnas y por lo tanto tenemos que colocar 7 signos. Ahora observen cuidadosamente donde hay espacios en blanco, o sea, donde están separadas las comillas dobles. Ahora voy a hacer una consulta. Voy a crear un objeto de la interface list llamada cliente y haré una consulta a la tabla clientes y obtener la información de la tabla de clientes, donde vamos a insertar en esa tabla el primer cliente, o sea, un cliente, pero este cliente que se va a insertar prácticamente estará en memoria listo para poder insertar esa información en la tabla de cliente, porque nosotros estamos utilizando transacciones y hasta que todos los procedimientos que vamos a utilizar para poder insertar datos a nuestras respectivas tablas se ejecuten satisfactoriamente es cuando vamos a insertar esa información en sus respectivas tablas simultáneamente. Pero haremos una consulta para poder obtener ese último registro de la tabla de clientes, para poder obtener la ID del último cliente registrado. Y voy a crear un arreglo de tipo object para poder colocar la siguiente información que voy a insertar en su respectiva columna. Deuda, voy a insertar el valor de 0, en fecha deuda, la siguiente cadena de texto, último pago, porque esas columnas son de tipo decimal y vamos a insertar el valor de 0, en fecha pago, el siguiente dato o la siguiente cadena de texto. En ticket voy a insertar los siguientes valores, porque vamos a generar un ticket y el ticket como número máximo tendrá la siguiente cantidad de valores, o sea 10 valores. Ustedes pueden crear sus tickets de acuerdo a la cantidad de valores que va a contener su número de ticket. Yo haré que tenga 10 valores, por este motivo he colocado 10 valores de 0. Luego tenemos fecha límite. Bien, vamos a colocar después de ticket esta cadena de texto. Estos son valores por defecto porque estamos registrando por primera vez este cliente y le estamos insertando datos por defecto a esas columnas, registros que le van a pertenecer a ese cliente. Pero cuando nosotros realicemos pagos de la deuda del cliente o generemos deuda hacia el cliente, es cuando se va a actualizar esta información. Ahora tenemos ID cliente, donde vamos a obtener la ID del cliente que nosotros vamos a registrar, o sea, del siguiente cliente. Vamos a obtener su ID, la ID del registro, donde he colocado el siguiente objeto que contiene la lista de clientes que nosotros estamos obteniendo. Vamos a obtener los registros, vamos a utilizar el método get. Luego, dentro del método get vamos a colocar nuevamente el objeto cliente para poder obtener la cantidad de registros que hemos obtenido. Pero a la cantidad de registros que hemos obtenido le vamos a restar -1. Y de esta forma vamos a obtener la ID de ese cliente, o sea del último cliente, invocando al método getIDCliente. Pero al parecer no tengo este método. Tenemos que pasar a la clase de clientes y verificar, navegar, ir a su declaración. Correcto, lo que pasa es que como le cambiamos el nombre, ahora es getID. Voy a copiarlo. Y vamos a pegarlo. Bien, de esta forma voy a obtener la ID del registro del cliente y se lo vamos a proporcionar a la siguiente columna, porque recuerden que esta tabla de reportes cliente está relacionada con la tabla de cliente, utilizando la columna ID cliente con la columna ID que está en esa tabla, en la tabla de cliente, columna que contiene la ID que es autoincrementable. Bien, ahora vamos a colocar el procedimiento para poder insertar esta información en su respectiva tabla, donde voy a colocar el siguiente objeto para nuevamente invocar al siguiente método y pasarle la siguiente información. Ahora voy a colocar la siguiente línea de código y con este método vamos a indicarle a nuestro procedimiento de transacción que todos los métodos que estamos utilizando para poder insertar datos a su respectiva tabla
se han ejecutado satisfactoriamente y podemos insertar simultáneamente esa información. Pero si no llegamos a esta línea de código, es porque se ha interrumpido el proceso de poder insertar datos o hemos obtenido una excepción. Y si no llegamos a esta línea de código, no podremos insertar información en ninguna de estas dos tablas, no importando si hemos ejecutado este método para poder insertar datos a la tabla cliente. Si en este procedimiento se genera alguna excepción o se interrumpe o no podemos llegar a esta línea de código, no se va a insertar datos en ninguna de esas dos tablas hasta que el procedimiento llegue hasta esta línea de código, indicando que sí, los métodos se han ejecutado satisfactoriamente y sí podemos insertar datos en sus respectivas tablas. Ahora voy a habilitar el try porque voy a colocar el catch. Por si se genera alguna excepción, vamos a colocar un catch. He colocado el siguiente catch, donde vamos a colocar el método getCount para poder invocar al siguiente método. Si se genera una excepción, ejecutamos esta línea de código y revertimos toda la información que supuestamente se va a insertar en las tablas que nosotros tenemos en nuestra base de datos, para eliminar ese supuesto registro que vamos a insertar en cada tabla. Y capturamos esa excepción para poder visualizarlo en un mensaje. Ahora lo que haré será ejecutar la aplicación, verificar si este procedimiento está funcionando correctamente, si puedo insertar datos a una tabla, y vamos a verificar a qué tabla, porque tengo que verificar qué base de datos estoy utilizando. Conexión. Estoy utilizando el servidor de base de datos de tipo MySQL. Bien, voy a ejecutar la aplicación. Voy a pasar a cliente y lo que haré será proporcionarle información a estos controles para poder insertar un cliente. Bien, tengo la siguiente información de un cliente que voy a registrar. Tengo una imagen, el número de identidad, el nombre, el apellido, el email, teléfono, dirección, y tengo seleccionado el checkbox. Ahora lo que haré será presionar el botón para poder registrar este cliente y verificar si puedo registrar el cliente, o verificar si tengo alguna excepción o algún problema para poder insertar esta información. Voy a presionar el botón. Bueno, me dice que el email ya está registrado. Correcto, lo que pasa es que yo estoy utilizando esta misma base de datos en el sistema que estoy desarrollando con el lenguaje de programación de C#, y ya en ese sistema ya inserté datos y ya tengo un cliente con el siguiente email, y esto significa que nuestro procedimiento está funcionando correctamente. Ha verificado que ya tengo registrado este email. Lo que haré será realizar un cambio. Voy a insertar ahora el siguiente email, porque este email ya lo tengo registrado. Voy a cambiarle el nombre para no confundirnos también. Con el otro registro, voy a presionar el botón para poder registrar. Bien, he presionado el botón y no tengo ningún mensaje o algún error. Voy a verificar en NetBeans. Por consola no tengo ningún mensaje de error. Ahora voy a pasar a la base de datos de tipo MySQL. Voy a pasar a la tabla de clientes, datos. Efectivamente tengo el siguiente registro. Pueden observar que ya tengo un primer registro, y este registro es porque como yo estoy creando este mismo sistema utilizando el lenguaje de programación de C#, y ya en ese sistema ya inserté datos a esta tabla porque estoy utilizando la misma base de datos. Ahora pueden observar que tengo el número de identidad, el nombre, el apellido, el email, y pueden observar el email que yo estaba insertando anteriormente, que ya está registrado, correcto, la dirección, teléfono, crédito, correcto, tiene el valor de 1 porque el checkbox yo lo seleccioné. Tengo la fecha actual del sistema. Pueden observar que las fechas son totalmente distintas, ya que esta fecha la estoy obteniendo desde C# y esta con Java. Imagen, bueno, al parecer tengo problemas con imagen. No me insertó ninguna imagen. Bueno, creo que tengo problemas con imagen.
Luego voy a verificar cómo resuelvo ese problema. Ahora voy a pasar a T-Reportes cliente. Correcto, también tengo esa información y tengo la ID de ese cliente. Pueden observar que es el valor de 3. Si paso a cliente, pueden observar que la ID de ese cliente es el valor de 3. Solo tengo un problema con la imagen. Ahora, hasta aquí voy a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro sistema punto de ventas aquí en Java. Bien, espero que este video les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.